tardes para todas y para todos. Les damos la bienvenida formalmente a este primer encuentro del ciclo de charlas debates, que bueno, es el espacio que tiene la Fundación La Balandra para poder hablar y discutir y reflexionar en torno a distintos tópicos que hacen a la narrativa. Y hoy nos convoca la pregunta: ¿por qué editar literatura asiática? Y para eso vamos a hablar con dos editores, con dos aventureros de la literatura asiática que se han animado a publicarla acá en la Argentina, como es Lucía Fernández y Nicolás Braesas. Pero antes de darle lugar a ellos, para escucharlos, para aprender también mucho, le voy a dar la palabra y la bienvenida a Lucía, nuestra técnica hoy de sala, quien nos va a explicar un poquito la mecánica de cómo vamos a funcionar hoy en este encuentro, y también va a repasar un poco la agenda que tiene la Fundación La Balandra, la agenda de actividades para los próximos días. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. Hola, hola a todas y a todos. Gracias, Gastón, por el pase, digamos. También un saludo a Nicolás y a Lucía. Gracias por sumarse, ser parte del primer ciclo de debates del año. Rompen el hielo, debutan de la temporada 2022. Y bueno, fascinante porque es un tema, es un fenómeno en crecimiento, así que más que interesante que sean como los debutantes de este año para conocer este fenómeno. Pero sí, tenemos actividades, siempre la Fundación La Balandra invita a distintos talleres, y en abril comenzamos con uno también con cierta diversidad, que piensa también otras literaturas en otros paralelos, digamos, porque el que se viene, que es el martes 5 y 12 de abril, dictado por Azucena Galetini, es un viaje por el Caribe, digamos, literatura, pero en habla inglesa. No se conoce tanto acá y no hay tanto traducido, digamos, más allá de algunas que otras excepciones. Así que muy buena actividad, es gratuita, abierta a la comunidad. Yo ya pasé por el chat el formulario de inscripción, pero bueno, después se los vuelvo a repetir por si a alguno se les pasó. Lo dejo de nuevo, pero bueno, sepan eso, que es gratuito, es abierto a la comunidad, son 2 encuentros y se comparte tanto el material de lectura como unas biografías de las 2 autoras que se van a estar analizando. Eso más que nada, y ya saben que en nuestra página web No sé si se me frizó el a mí. año pasado de la antología del segundo concurso de narrativa. Así que si el que le interese acceder al libro, lo pueden hacer, lo pueden conseguir en la tienda que tenemos online. Bueno, esas son como las invitaciones, y bueno, que estén siempre atentos a nuestras redes sociales también. Después dejo todo igual para que... Ahí. Ahí estamos. Gastón, perdón, me olvidaba algo importante, la metodología, ¿no? Recordarles que obviamente pueden ya ir participando si quieren dejar comentarios, preguntas por el chat. Después, más o menos llegando más al final, o en un momento cuando vos quieras, Gastón, paramos y las repasamos. Y más al final sí podemos abrir el micrófono para un ida y vuelta, más fluido, pero ahora mantener, sí, por favor, los micrófonos cerrados para evitar la superposición de sonido. No me quería olvidar de eso, que es importante para el orden, digamos, del Zoom. Esencial, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Lucía. Repaso un poco, una breve reseña biográfica de nuestros 2 protagonistas. Arranco por Lucía Fernández, es de La Pampa, vivió en China hasta el 2019, es licenciada en Ciencias Políticas, realizó una maestría en Estudios Sociales Agrarios en Flaxo, estudió chino con una beca del gobierno de la República Popular de China en Shanghái en 2012-2014, participó del Congreso de Jóvenes Sinólogos, también en Shanghái, 2017, traduce y da clases de chino. Por el lado de Nicolás Braesas, cursó el traductorado técnico, científico y literario en lenguas vivas. Al recibirse vivió en Corea del Sur durante un año, donde perfeccionó el idioma en la Universidad Nacional de Seúl. Durante la estadía en ese país se vinculó con el Instituto de Traducción Literaria de Corea, y al regresar a la Argentina fundó Hwarang Editorial. Después él me va a decir si pronuncié bien el nombre de la editorial.
un sello, por supuesto, especializado en literatura coreana. A modo de presentación del tópico hoy, ¿por qué editar literatura asiática? ¿Qué es lo que nos llevó a nosotros desde la Fundación a hacernos esta pregunta y a proponer esta charla debate? Porque a veces sentimos que las obras literarias de autores asiáticos no llegan por lo general a través de traducciones hechas en el exterior y generalmente a precios prohibitivos. La frontera del idioma siempre aparece como un obstáculo para animarse a editar estos textos que se escriben del otro lado del mundo, que a veces, muchas veces están liberados de derechos y que se tratan de clásicos. Sin embargo, las grandes editoriales no se animan y son editoriales independientes en nuestro país que se animan a publicar autores que nunca antes vieron la luz, si se puede decir de esa manera, en Occidente, y que representan en muchos casos tesoros literarios. Le pregunto ya así a Lucía, nuestra invitada, ¿por qué editar literatura asiática? ¿Por qué literatura china en tu caso? Te pediría que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia y cómo fue cuáles los motivos que tuviste para alargarte a esta decisión editorial, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos los que están. Gracias a vos, Gastón. Un gusto para mí estar acá con Nicolás, encima con Corea, me encanta. Además soy súper fan de la vegetariana de almendra de Suni, bueno, él ya adelantará, no quiero spoilearle la serie, pero me encanta escucharlo, además de compartir con él. Eso está buenísimo. Por mi parte, me sumé a un grupo de editores que ya estaba armado, que se llaman Mil Gotas, como la pata bilingüe. Justo yo me estaba yendo a China, así que éramos dos en Pekín y dos en Buenos Aires, y bueno, publicamos una serie de libros súper interesantes, Nobleza Obliga. No, bueno, ahora quedó todo en manos de Guille Bravo, que es el que quedó en Pekín. Nosotras acá en Argentina seguimos con la compleja vida post-pandemia y demás, pero bueno, fue una experiencia maravillosa y tradujimos una novela Amo a mi mamá, tradujimos cuentos y además la idea de los cuentos era traer literatura china acá y llevar literatura latinoamericana, que es otro gran tema, ¿no? A China. ¿Por qué? Porque yo creo que es imprescindible, de acuerdo al grado de relación que tenemos, de vinculación con todo el público lector, con la cantidad de gente curiosa, me parece como evidente que es, ¿por qué no? Diría yo, ¿no? ¿Por qué no publicar literatura china, en mi caso? Me parece súper, súper interesante. Y a mí, más que el por qué, que lo considero como evidente, como dirían los niños, porque sí, por miles de razones, que seguramente las tengan más ustedes que yo, me gustaría mucho más meterme, o pensaba, me hicieron pensar mucho y trabajar mucho, hacia adentro, hacia afuera, recopilar autores, volver a interactuar con amigos chinos, preguntándoles, sobre el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué publicar y cómo publicar? Que es un desafío enorme en lo relativo a la literatura china. Y me parece que hay una nebulosa muy grande ahí, de los dos lados, desde el lado latinoamericano y desde el lado chino. Daría la sensación de que del lado chino es mucho más interesante, o les importa bastante más a ellos que cómo. pero para nosotros el cómo es fundamental. O sea, que sean libros bellos, como los de Huarán, que sean libros, bueno, nada, de autores que podamos leer, interesantes. También está el desafío gigante de en qué español, ¿no? Como si hubiera varios, pero digo, yo he leído autoras chinas o autores chinos en un español muy, muy España, y es fatal, 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 fatal. Es un poco irónico lo del fatal, pero bueno, digo, no es que me moleste a mí, o bueno, o cómo hacer para abordar un público más neutral, y es muy, quizás acá rompo un preconcepto, pero es muy un camino eh, de, de amateurs, el de traducir literatura asiática, en principio. En el caso chino, yo creo que en Corea es bien distinto, pero hay muy pocas entidades, fundaciones, o que tengan intenciones y propuestas para publicar literatura china. Entonces uno tendría que ir a buscarse a China una contraparte robusta y autores, una lista de autores, y ahí saber mujeres, hombres,
literatura china de los 50 o de los 60, 70, ese gran historicismo muy, muy patentado por Moyan, o, bueno, miles de otros autores, o más chispeantes como Liang Ke, que ahora publicó, bueno, acá lo tengo, Yan Liang-ke, los besos de Lenin, por ejemplo, que es un libro súper interesante, pero bueno, es de Automática de España, ¿no? O después, jóvenes que la están rompiendo en China, que son bestsellers, no necesariamente de ciencia ficción, o títulos, ¿no? De marketineros. Hay ahora uno que acaba de ser traducido al inglés, que es Diarios de Wuhan, y es Fan Fan, una escritora, a ver si recuerdo de dónde es, de Nanjing, una escritora de Nanjing, que nada, escribió el día a día de Wuhan, desde Wuhan, y bueno, la está rompiendo. Entonces, ¿qué publicar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo lo que nos recomiendo y lo que nos ha servido, y qué sé yo, primero que obviamente es hacerlo, que es un acto muy valiente, pero hay que hacerlo. Hay que construir un camino interesante, porque yo creo que lectores hay. Y lo que recomiendo es encontrar contrapartes. Digo, el sistema editorial chino es bastante complejo, son pocas editoriales, hay menos editoriales en China que en Argentina, me animaría a decir. Lo cual caracteriza mucho más a Argentina que a China, pero bueno. Entonces, buscar una contraparte robusta, y bueno, y después sí hay concursos de traducciones, y bueno, pero sobre todo robustecer el sistema de traducción, edición, selección, tener un catálogo robusto. Se conoce muy poco de lo que se lee allá. Yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a un montón de amigos de distintas edades y profesiones, algunos son traductores, otros nada que ver, otros muy lectores y otros más así como que leen 2 libros al año, qué sé yo, y me dijeron una cantidad de autores y autoras que no conocemos ninguno, salvo, insisto, Moyan o algún otro. Entonces, esa sería mi propuesta, mi inquietud. Es divertidísimo, es maravilloso hacerlo. Desde mi parte como traductora a veces me he querido matar, porque en términos de traducción, no quiero meterme mucho en la traducción, pero es muy, muy complejo, porque tengo la teoría, en broma, pero en serio, de que alguien que escribe una escena es muy escenográfica, la literatura china en general, ¿no? Muy sonora también. Y alguien que escribe que una señora está comiendo con el cuenco, qué sé yo, no está pensando en el río Platense. Entonces uno dice, ¿cómo digo? ¿Qué? ¿Les voy a decir cuenco? Bueno, surgen un montón de cosas, y también es muy hermoso leer esos orientalismos, ¿no? Para eso tenemos maestras gigantes, que en mi caso me ayuda muchísimo Sumi, que es traductora coreana, pero bueno, ahí lo asiático podría ser tomado como un conjunto. De todas maneras, en el caso chino es muy, muy específico, obviamente en términos políticos, económicos y demás, y culturalmente, si bien la relación avanza en muchos sentidos, todavía es muy compleja. No hay una incidencia fuerte bueno, publiquemos, no sé, por lo menos un libro al año, ¿no? En Latinoamérica. De todas maneras hay muchos. Yo soy muy fan de Petreca. Acá tengo justo uno rarísimo de poesía, La Piedra de Catayuta, pero también publicó con Adrián Hidalgo los cuentos Posmao, publicó El Invisible de Quefei. Hay algunas cosas súper interesantes. No sé si van a salir este año o el año que viene cosas nuevas, literatura infantil, poesía, bueno, nada, cuento, novela. Hay muchas novelas que se han llevado al cine también, podríamos publicar esas o leer esas. Bueno, me parece que estoy hablando un montón, no sé No, si está me muy bien. preguntar algo. Quería preguntarle a Nicolás, cuál es su experiencia, por qué animarse a poner una editorial que edita literatura coreana. ¿Cómo estás, Nicolás? Te doy formalmente la bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi respuesta va a ser similar a la de Lucía. Nosotros en español tenemos un gran vacío de literatura coreana. Para que se den una idea, el primer libro de literatura se tradujo a fines de los 90. O sea, la literatura coreana en español tiene menos de 30 años. Es muy poco tiempo para una cultura milenaria. Lo que pasó con Corea en el siglo XXI es que tuvo un ascenso meteórico en lo cultural impresionante. Hace 5 años te decían Corea y probablemente te iban a hablar de taekwondo, de Corea del Norte, y hoy
te dicen con facilidad 10 películas, 5 series y tal vez algún libro, y de paso que comen. Es como mucho realmente lo que está pasando con Corea. Y yo como traductor y editor, lo que vi era un gran vacío. Nosotros en Argentina fue vanguardia, diría que al mismo nivel que España en lo que es traducción de literatura coreana, con Bajo la Luna, que de repente hicieron una gran colección de literatura coreana ahí entre 2010 y 2015, después lamentablemente eso se cortó, y con Juarán lo que quisimos hacer es retomar el camino de Bajo la Luna. Empezar a ver, están pasando cosas muy interesantes con el cine, están pasando cosas muy interesantes con la tele. ¿Qué está pasando con la literatura? Si nos dejamos influenciar tanto por el cine, nos maravilla tanto, ¿podría pasar lo mismo con la literatura? Y la respuesta, obviamente como editor, es sí. Ahora, por suerte, a diferencia del chino, por lo que decía Lucina recién, hay como una gran explosión de literatura. Por ejemplo, para este año con Juarán tenemos 10 títulos. Y solamente en Argentina una editorial. En España me imagino que debe ser el doble. No sé si escucharon que hace poquito salió la lista larga del Booker Prize, ese gran premio de traducción, y hay 2 obras coreanas. Una es Bora Chung y el otro es Park con la ciudad, El amor en la gran ciudad o algo así. Y es como que, bueno, hay una ola y al menos el desafío desde la literatura coreana es que no sea una moda y que empiece a ser una tradición literaria en Argentina como puede serlo Japón. Con Japón sí hay una gran tradición de editar libros. Y bueno, la idea es eso. En Argentina, en América Latina, que tenemos esa gran tradición de traducir y de ser abierto y tan permeable a las diversas culturas, salirnos un poco de Estados Unidos, un poco de Europa, y acercarnos un poco a Asia. Y acá simplemente estamos hablando de China y Corea, falta Vietnam, Singapur, Indonesia. Realmente hay todo un universo por explorar, pero el gran problema es la ausencia de traductores y traductoras. Tal vez, al menos en el caso coreano, hay financiación, realmente hay un gran apoyo del gobierno coreano, tiene una gran escuela de traductores, muchas becas, muchos subsidios, pero faltan traductores. Ahora, ¿cómo traducís este boom latinoamericano que hay por la literatura coreana? Me imagino que cuando vos arrancaste con tu proyecto, un proyecto independiente, con mucho riesgo, que me imagino que habrá costado, como siempre cuestan los proyectos editoriales, porque incluso acá es un mercado chico editorial, venden poco también las grandes editoriales, los grandes tanques editoriales que tenemos. ¿Cómo hacer de ese proyecto, que me imagino que tiene mucho de sueños, de anhelos y de deseos personales, en un proyecto sostenible y sustentable en el tiempo? Y la idea es armar alianzas. Este año, por ejemplo, vamos a empezar con muchas coediciones, por ejemplo, con Colombia, con otro tipo de países. En Chile tenemos una gran distribución. Para lo que son los números de las editoriales coreanas, Argentina es un mercado mínimo. Para ellos una tirada de 1000 ejemplares, que es una tirada lamentablemente normal acá, para ellos es muy poquito. Y si vos vas a comprar derechos por 1000 ejemplares, te dicen y no. Así que realmente no nos tenemos que pensar como país, sino como región para empezar a traer esa literatura. No sé si con China se pasará algo similar, si hay que pensar el nivel de tirada es un limitante con respecto a los editores chinos. Con Corea sí. Ahí Lucía te tiró un centro, Nicolás. ¿Cómo es la realidad? Si vos querés comprar los derechos de un autor chino, ¿cómo se maneja eso? Sí, en general, como decía, en el caso chino, la sensación es que están mucho más interesados con qué publicar. En algún caso tienen necesidad o buscan mandar a algunos escritores, entonces tratan de publicar su obra y mandarlos, no sé, a la Feria del Libro, Guadalajara, Buenos Aires, digamos, o incluso Chile. Entonces por ahí viene atado a un otro proyecto, a la publicación, ¿no? Presentar determinados autores, jóvenes, más grandes, novelistas, detectivesco, ficción, poesía, más o menos por ese lado, pero no son accesibles. Lo que me parece que falta mucho es conocer, en el caso chino, autores. Obviamente en inglés está un poquito más avanzado ese recorrido, pero a mí lo que me hace ruido siempre es que muchos autores que allá la rompen, que allá son bestseller,
acá en Latinoamérica no tenemos ni idea. Por ahí en Estados Unidos o en Europa algunos se están empezando a conocer, pero todavía nosotros no. Y si bien sí es un mercado muy chico para ellos, en el caso chino es mucho más interesante y robusta y aprovechable la idea de que ellos quieren darse a conocer y bueno, cierto soft power y demás, que les interesa cada vez más ingresar a Latinoamérica. Pero bueno, eso, volviendo a lo mismo, eso determina obviamente mucho más el qué publicar y después se publica tarde, poco, bueno, malo. Es muy fundamental en el caso chino y nada fácil encontrar una contraparte, que vendría a ser una editorial o alguien que maneje un catálogo, digamos, quizás varias editoriales, un conjunto de editoriales, que maneje un catálogo, sostenerlo también, que es súper, súper difícil, porque publicar 10 libros, 100 libros o un libro al año con una identidad, en el caso chino es dificilísimo, ¿no? Con una identidad, y además te dan ganas de publicarlo todo cuando empezás, es como, eso digo, infantil, novela, cuentos, pasa supongo con Asia, ¿no? Pero en el caso chino además, que supongo que no pasa con Corea o no tanto, China es tamaño continente, tamaño Latinoamérica, Claro. o enteramente heterogéneo. Entonces, si vos, por ejemplo, se conoce casi nada de escritores fuchianeses en Argentina, que está lleno de fuchianeses, y hablan del mar, y sus padres eran pescadores, y digo, y estaría buenísimo de publicar, hay uno que está siendo publicado ahora en inglés, creo, o en, perdón, en Estados Unidos o en Inglaterra, no me acuerdo de eso. Pero acá lo tengo anotado. ¿Y qué es el diario? Se llama algo así, Pinang, es algo así como Piel de cuero, Mi propio cuerpo, qué sé yo, y es una biografía de un chico joven que tiene 20 y pico de años, es director de un diario en China, la está rompiendo. A ver si lo tengo, voy mirando por acá. Ahora, Tsai Lucía, Chong-ta, ahí está, Tsai sí. Chong-ta. Mujeres también que tienen unas novelas, bueno, que fueron llevadas al cine, que tienen 30 y pico, 40 años. Sí, perdón. ¿Cómo seleccionás? Me imagino tarea complicada, compleja, porque vos tenés esa gran oferta de literatura china, y me imagino que indirectamente también empezás a pensar en el perfil del lector argentino que se puede interesar en ese tipo de obra. ¿Pensás más en el lector argentino a la hora de seleccionar y de traducir una obra, ¿no? De traer un autor chino a la Argentina, por ejemplo? ¿Pensás mucho en el hipotético lector que va a tener acá o te dejás guiar por la calidad de la obra, el tipo de literatura que hace ese autor? Sí, bueno, en principio yo creo que me tomo la libertad de decir qué pasa con casi todo Oriente o con todo Oriente. Hay una cuestión de posibilidad. ¿Qué es lo que se puede publicar? Y dentro de ese marco, que no son todos los que escriben, todos los que te gustaría, todos los que puedes conseguir, o por una cuestión de costos, de acceso, de región, de zona. Entonces, ¿cuáles cuáles tienen ganas de salir al mercado hispanohablante, por ejemplo, ¿no? Hispanoparlante? Y desde eso ya te acota un poco. Después, ¿qué querés? Novela, cuento. Y después es muy etapista o muy generacional también. ¿Qué querés? La generación de los 50, de los 70, querés hacer historicismo, política, mucha ruralidad también en una parte de la literatura china, o querés irte a algo contemporáneo. Ciencia ficción, no ciencia ficción, realismo, diarios. Bueno, digo, hay que elegir género y también el armado de un catálogo, como decía también Nicolás, digo, es la mitad del trabajo. Después tenés edición, traducción, Sí, sí, difusión, cómo llegar a correctores. Latinoamérica. ¿Pero qué Sí, priorizás vos correctores. en esa selección? Porque me imagino que debes sacar como las pequeñas perlas en un mar de obra literaria enorme Sí, que se ve. hay algo de eso, hay algo de eso. A mí me parece que en el caso de Mil Gotas priorizamos diversidad como para mostrar una amalgama de, pues también cuando empezás querés mostrar un poco de todo lo que es posible y que hay, porque no sé, existe el prejuicio quizás de que puede llegar a ser muy todo ruralismo, todo movián, o todo, no sé, digo, para romper un poco ese, ¿no? Y que la literatura universal con cierto orientalismo no tiene grandes temas, por ejemplo, la vegetariana es un gran ejemplo, ¿no? Un caso coreano, pero digo, el caso chino, esto que digo, el diario de Wuhan, por ejemplo, la rompió en el mundo, digo, más allá de China, o esta biografía del joven fuchianés, o, no sé, recuerdo una vez haber leído una
un diario, una biografía de una adolescente bulímica con problemas alimenticios, y es absolutamente universal. Entonces digo, si fue escrito en China, lo traes o no. Me parece que variedad sería lo más interesante en principio para construir una base. Y después sí, generar, súper interesante lo que hizo Adriana Hidalgo, en términos de generar un poco de conocimiento y de la mano de Petreca, por supuesto, que también publicó poesía, de decir generaciones de escritores, regiones, porque hay muchos movimientos, hay como acá, ¿no? O como en cualquier lado. Entonces me parece que es interesante priorizar variedad en principio, pero después, bueno, construir un catálogo robusto de lo que les interese leer también. Posiblemente no nos interesa leer todo. Y esa idea, romper con esa idea de que el chino escribe de China, inmerso en la historia china, en la política china, en el partido, no, nada más lejos de la realidad, por lo menos en la literatura contemporánea ya no ocurre tanto así. Y después, entre todo eso, entre todo ese juego, ver qué posibilidades hay de traer eso desde allá, ¿no? Nico, te traslado la misma inquietud. Desde Huarán trabajan con lo que se dice comúnmente en el mercado editorial, con nichos de lectores, perfiles determinados de lectores, o la idea es ir ganando porciones de ese mercado, que recordemos que en el mercado literario de la Argentina es bastante chico, muy disputado, y en buena hora hay muchas editoriales independientes que han surgido con mucha fuerza y grandes títulos. ¿Cómo es esa estrategia que se trazan ustedes? Y la verdad que yo cuando volví de Corea, vine con una idea muy inocente, muy idealista, de traer a los grandes y grandes autoras, y el mercado me pasó por arriba porque el mercado coreano son adolescentes. Así que de repente me vi publicando un montón de literatura juvenil, que tal vez no era mi idea, yo tenía un montón de preconceptos académicos, y la verdad que está buenísimo. Pero, como decía Lucía, la idea es que sea un catálogo robusto. En las literaturas chicas, chicas no en un sentido de tamaño, sino de lo que se traduce al español, nuestra gran arma son las antologías. Ella había nombrado a Petreca, que bueno, es como un gran difusor, tiene un montón de antologías, y está buenísimo eso, y en Huarán tratamos de hacer eso. Por un lado, bueno, obviamente lo comercial, porque es lo que nos da de comer, que sería esta literatura juvenil, las antologías para mostrar un poquito lo diverso, y después lo que yo considero que sería la literatura que estaría buena que se conozca. A los grandes autores, las últimas te das tendencias, esos los permitidos, clásicos. o sea, te das unos permitidos más que nada por tus gustos como lector y como editor, aún sabiendo que a lo mejor corres riesgos en las ventas futuras. Te podés dar. Sí. Por ejemplo, uno de los últimos libros que sacamos, Los estándares coreanos, que para mí Park Min-kyu es el autor coreano. Yo no sabía muy bien cómo le iba a ir, pero creí que era un libro que era necesario que esté en español. Ni siquiera está en inglés. Eso es algo que también está pasando con la literatura coreana, que me parece un fenómeno muy interesante. Se están traduciendo más cosas al español que al inglés. Es como que hay realmente una voracidad por el mundo hispanohablante por lo que es la literatura coreana. México, España y Argentina están siendo una triangulación hermosa de traducciones. Lo que a mí me gustaría que falta para eso es poesía. Corea tiene grandes poetas, pero bueno, nos falta un Petreca, que es traductor y poeta. Acá nos faltan, bueno, traductores hay poquitos, pero también nos falta que sean poetas. Sí, Yo la verdad que no me animo con la poesía. La Es poesía como un vende trabajo poca. Vende poco, pero la verdad que está hermoso. Y hay algo de lo que pasa con Corea en particular. El género que más se vende es novela, en Argentina y en el mundo. Pero en Corea hay una gran tradición de cuentistas. El cuento, la sosol dirían en Corea, es el género por antonomasia. Capaz que un autor te saca 3 libros de cuentos y cuando ya está consagrado, recién ahí te saca una novela. Que es muy distinto a Occidente, que todo te lleva a la novela o a la novela. Te hago una pregunta por dos aspectos fundamentales de cualquier editorial, mucho más de las editoriales independientes, el tema de la comercialización y el tema de la distribución, dos factores claves, ¿no? Que garantizan la sustentabilidad o, bueno, ¿cómo manejás esta expectativa y frustración, que es como una simbiosis permanente, imagino, intuyo, de los deseos y después la realidad que a veces no coincide con esa expresión? ¿Cómo manejás ese mercado de la editorial? Por suerte, con nuestros distribuidores, la Coop en Argentina,
después estamos en Chile, en Colombia y en Uruguay. Tenemos una relación muy simbiótica. Es la ventaja de ser independientes, entre comillas, y de ser chicos. Podemos estar en los detalles pequeños, hay un diálogo de cara a cara, que tal vez en las editoriales más grandes, más multinacionales, eso se pierde un poquito. Podemos estar muy centrados en el detalle, ver realmente hasta el punto de qué en barrio estamos vendiendo más, tener como realmente un mapa muy general de lo que está pasando en el país. Lucía, cuando traducen la obra de un autor chino o una autora, ¿tienen algún tipo de vínculo, de algún tipo de trato? Más que nada, generalmente los autores están muy pendientes de las traducciones de sus propias obras. ¿Se dio ese fenómeno con los autores chinos? Sí, les entusiasma muchísimo. Yo supongo que para ese tipo de cosas hago el paralelismo de lo que sería un argentino, ¿no? Si te van a traducir al chino no tienen ni idea y a veces traducen, hay una cosa muy distinta con el chino tradicional de Taiwán y China continental y simplificado y no distinguen ni nada, pero están como fascinados cuando les traducen alguna obra, cuando aparecen en algún festival, y qué sé yo, porque es de una extrañeza superior, además cuando se trata de generaciones más grandes. Por ejemplo, acá tengo el de Ouyang Yang, que es una traducción de poesía que se llama La mitad de la mitad, que salió hace relativamente poco, que es uno de los grandes poetas y muy fan de Borges además, entonces tiene ahí como algo de eso también el libro, y el tipo no podía creer que además de ser al español era en Argentina, y miran el mapa y se imaginan un barco, digo, estoy paveando, ¿no? Pero sí, siempre nos escribimos, eso era un poco mi laburo también a partir del idioma, era poder, y les pedís una biografía, una foto, hay una cuestión formal también, además de que y en algunos casos también te los regalan, digo, tampoco hay que, a los derechos, ¿no? Tampoco hay que ir necesariamente a lo que está de moda y carísimo, qué sé yo, hay muchos tipos que por salir en Argentina, por la picardía nomás, se ofrecen. Después tenemos una novela rarísima y maravillosa de Chen Xiuo, que es Amo a mi madre, que en su momento fue... no la pudo publicar allá y la publicaron en Taiwán y después sí, qué sé yo, que es una historia muy oscura entre una madre y un hijo. Ahora tengo buenísimo lo que decía Nicolás de las antologías. Tandem es una antología de cuentistas de la generación de nuestras, digamos, 30 y pico, 40 y pico de años, y hombres y mujeres. Y ahí están los futuros grandes escritores también de China, así que pero bueno, entras en una dispersión y después también haces lo que podés, que comparado con lo que te imaginabas no digo muy poco, pero muy distinto, ¿no? Claro. Pero ¿imaginás que hay mercado en la Argentina para la literatura china? Dada tu experiencia, me Absolutamente, imagino. absolutamente, y sí, hay lectores, hay mercado, y lo, hay que distinguir la literatura china porque es una literatura contemporánea, digo, es súper, súper maravillosa y placentera, digo, tendría que tener el estatus como la coreana, ¿no? De la japonesa. Lo que pasa es que hay que conseguir muchos traductores también. Digo, es como una lucha de huevo y gallina en el caso de China, porque se trabaja en una eh, intermitencia e informalidad por ahí que vos decís, ay, lo mío es pasional, yo traduzco cosas, digo, ay, tengo esto y si lo publicamos y qué sé yo, por ejemplo, publicamos una serie de cuentos para niños y qué sé yo, que fueron bárbaras, hace poco hicimos teatro de sombras chinas con un cuento que es cómo pesar un elefante, no sé, de literatura china infantil porque también está lleno, y utilizar los dibujos, o sea, más partes culturales, digo, hay que pulir el andamiaje, no solo de, como vos bien decías, de distribución, de imprenta. Las imprentas en Argentina son maravillosas, los imprenteros los amamos, las amamos a todas, ahí, no sé, porque también ven los caracteres y ya se asustan, digamos, porque en muchos casos Claro. publicamos bilingüe, en el caso del libro de poesía es como, o ven al texto como imagen los diseñadores, digo, toda la parte del armado es como muy, muy inaugural en muchos sentidos, ¿no? Pero a la vez uno trata siempre de ser profesional y ir creciendo. Insisto en eso, vuelvo a valorar el trabajo de Petreca y de Adrián Hidalgo también, que abrió un poco el juego como muchos otros casos. Hablabas de también llevar autores argentinos o latinoamericanos allá a China. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Pensás también en Han el... ido, Sí, sí. sí, perdón, No, si han ido pensabas... muchos. Dale vos, dale vos.
Han ido muchos ya y todo el boom latinoamericano y o sea, los grandes autores, no sé, García Márquez, Borges, Cortázar, Carlos Fuente, digo, no sé, hay miles de autores súper, súper difundidos y leídos allá. Hay escritores chinos fanáticos de estos escritores que nombré, o sea, algún latinoamericano se súper leyó. Y en cuanto a lo más contemporáneo, han ido muchos en clave ferias, intercambios, pero bueno, también quién decide quién va, cómo, qué libros, cuándo, es muy complejo. También estaría bueno lo de antologías, ¿no? Para que conozcan. Se me ocurren miles de autores latinoamericanos que podrían funcionar bárbaro ya. Pero bueno, es otro tipo de cosa porque convencer a las editoriales chinas que publiquen literatura argentina es un poco más arriesgado, no sé, o argentina o latinoamericana. Pero sí hay mucho y habrá más. Por supuesto, a todo esto hubo un corte grande, grande con la pandemia, ¿no? Porque bueno, como pasó con todo lo cultural en general, supongo, pero en el caso de la literatura también se pausó un poco el envión. Me ibas a preguntar algo y te interrumpí, creo. No, no, te iba a preguntar sobre la manera de visibilizar también los trabajos, ¿no? Que uno tiene. Hablabas vos de la pandemia, cómo afectó, generó este tipo de encuentros. La virtualidad antes era poco desarrollada y ahora es casi tan masiva como los eventos presenciales. Hablabas de las ferias, hablaba de los medios no tradicionales como las redes sociales, si tienen alguna estrategia definida para dar a conocer las obras en un universo tan acotado como es el universo literario argentino, con un mercado todavía chico en calidad de lectores y en cantidad sobre obra literaria china. Si se dan alguna estrategia de difusión en esos universos de redes sociales, de ferias o de medios no convencionales. No, no, hay algunos referentes en términos de medios, de editoriales, o también las editoriales como acá son muy temáticas, o hay una que es muy famosa de poesía, o hay regiones, es muy, muy, muy geográfica también la literatura china. La literatura de Sichuan, la más clásica también, o de la costa, o de Pekín, o del norte, o por épocas también. Y insisto, para llegar allá en términos de escritores latinoamericanos, siempre hay un evento detrás. Una feria puede ser un taller, o puede ser, la publicación viene enredada en general con alguna otra cosa. Entiendo que llegó Benedetto, por ejemplo, también hace relativamente poco. Bueno, eso es una interacción entre las editoriales también, ¿no? Cuando uno encuentra una contraparte es el tire y afloje de, bueno, yo publico esto y te doy esto, y de incluso intercambiar derechos o no. Eh, pero no es que no sea sencillo, está muy, muy fresco todo, muy inaugural. Eh, Claro. y hay indicios para seguir de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, digo, se pueden seguir caminos o autores, me parece que eso no está tan difícil. Pero esto de encontrar contrapartes y funcionar, y ellos siempre te van a querer meter más autores chinos acá, y vos querés tirarle más latinoamericanos allá, y es una negociación súper interesante. Pero una vez que entra, ya entró, y bueno. Nicolás, te pregunto, ¿cuál es el vínculo que tienen ustedes con los autores coreanos que traducen? ¿Tienen un vínculo, llegan a tener un vínculo personal de ida y vuelta con esos autores? Sí, de hecho, nosotros tratamos de incluso armar vivos de Zoom como estamos haciendo ahora con los autores y con intérpretes. Bajo la Luna en su momento, prepandemia, trajo hasta Scan Kang a Argentina. Es como que en ese sentido el Ministerio de Cultura coreano da muchos recursos para que viajen. La idea, de hecho, este año no creo, porque en Corea sí es mucho más estricto con lo que es cuarentena y pandemia, pero la idea es empezar a traer a la Feria del Libro, a eventos literarios, a los autores que traducimos. Claro. Tal vez ellos no tengan tan presente lo que es Argentina, pero sí como latinoamericanos. ¿Hablan ustedes de un mercado latinoamericano cuando traen alguna figura o algún escritor, arman una agenda latinoamericana? No es que viene No, exclusivamente a las veces que Argentina. vinieron en Argentina, porque Ah, somos, digamos, donde más se está traduciendo, al menos en el continente, pero qué sé yo, ahora ya se está hablando de tal vez giras, Uruguay, Chile, Argentina, cosas por el estilo. ujú. ¿Cuál es la estrategia? Lo mismo que le preguntaba a Lucía, la estrategia que se dan para la difusión, promoción de sus libros, además de feria, me imagino, redes Mm, sociales. ¿Cuál es la estrategia que además más les sirve? Me imagino que lo deben tener contrastado y lo deben tener analizado eso.
Bueno, nosotros empezamos en 2019, somos una editorial muy nueva, Muy y en jovencita. 2020 nos agarró la pandemia Bastante. y tuvimos que desarrollar totalmente las estrategias digitales. Nosotros ahora tenemos como mucha alianza con influencers, bookstagrammers, que son medios tal vez no tan tradicionales como lo puede ser una revista o un diario, pero nos está funcionando bastante. Tal vez, y esto es personal de mi editorial, no puedo hablar por todos, una influencer con 1000 seguidores a mí me sirve más que una nota en un diario conocido. O sea, realmente se están dando como mutaciones en lo que es la distribución de ideas y lo que es la horizontalidad de las redes, muy distinta a lo que es tal vez el formato analógico de un diario. Hablabas de las autoridades coreanas, de las argentinas, ¿tenés algún tipo de ayuda? Sé que hay un programa de traducciones de Cancillería, más que nada para las traducciones de autores argentinos en el exterior, pero digo, si tenés algún tipo de ayuda o has recibido algún tipo de ayuda de, no sé, la Embajada Argentina en Seúl, digo, ¿cómo viene eso? No, mi relación es más con, digamos, con Corea. Ahora estoy tratando de meter a un conocido escritor en una editorial coreana con el programa Sur, que es el programa que subsidia las traducciones de autores. Y Corea, por suerte, se está interesando en la literatura argentina. El año pasado, en el Festival de Literatura de Seúl, que es el festival más importante de Corea, lo abrió Mariana Enríquez con Han Kang. Y le tradujeron por primera vez al coreano. O sea, es muy importante que no solo que le hayan traducido, sino que ya haya abierto el festival. Lamentablemente tuvo que ser online por la pandemia, pero sí veo como un interés en todo lo que es nuestra literatura. De hecho, en el 2018 yo estuve mucho con un coreano que se vino a vivir a Argentina porque estaba traduciendo por primera vez Rayuela al coreano. Y él quería vivir en Argentina para ver realmente lo que vivió Cortázar. Yo dije, bueno, tal vez tengo que ir a París para traducir Rayuela. Pero realmente, como que está haciendo un scouting de todos autores y autoras, me pareció interesante. Hay una movida de ida y vuelta que está saliendo bien para mí. ¿Vas a tener algún tipo de actividad en la Feria del Libro de Buenos Aires, que después de 2 años de no hacerse, este año va a ser presencial finalmente? Este año probablemente lo único que hagamos sea brindis, pero estamos preparando un evento con escritores coreanos más para octubre, con el Centro Cultural Coreano. El año pasado hicimos un par de charlas virtuales con ciertas escritoras que habíamos traducido, y este año vamos a ver si lo permite la pandemia, invitarlas para que vengan acá a charlas. Ujú. Lucía, te pregunto lo mismo, ¿tuviste algún ida y vuelta, algún tipo de ayuda, colaboración de autoridades de Cancillería, de la Embajada Argentina allá en China? No, en general es con la contraparte de China, se trabaja. También hay, así como el programa Sur, hay un programa de la Embajada China de traducciones, que uno propone qué traducir y financia. Lo que pasa es que después hay que buscar uno la editorial y uno, o sea, no financia solo la traducción, pero no la publicación. Vuelvo a resaltar las incompletitudes o las intermitencias, ¿no? O sea, o pasa una vez cada 2 años o pasa de manera muy parcial, o sea, o solo la traducción, o solo la edición, o solo falta todavía, me parece, aceitar el andamiaje. También existen, en el caso chino, por supuesto, los institutos Confucio en toda Latinoamérica, que son los promotores de la cultura china y traen escritores, llevan escritores, muchos de los que han venido a Argentina, supongo que también a México, a Chile, no sé, a otros lugares, han ido en ese marco también, de la cultura y demás. Pero no tengo la sensación de que no hay, en nuestro caso no ha pasado, y tengo la sensación de que no hay tampoco una estructura tan armada. Por ejemplo, creo que la Fundación Coreana o bueno, las entidades que nombró Nicolás, me parece que está un poquito más aceitado. Y bueno, después también es de huevo de gallina también esto de la vegetariana, de que aparezca una vegetariana depende, en el caso chino, ¿no? Depende de abrir las posibilidades de traducir más, de publicar más, yo creo que está súper a la altura de la literatura china contemporánea para que eso ocurra. Sí, ¿por qué crees que no se da? Porque hablaba Nicolás del boom más allá de la literatura coreana, de todo lo que es la cultura coreana. Hablaba de las series, del el teatro, el cine, la literatura. ¿Por qué crees que le falta a la literatura china para que se gane un espacio y sea realmente una literatura consumida y comprada y de mucha venta y de muchos lectores acá en Argentina?
hay de ser traducida y publicarse. Podríamos contar con los dedos de una mano los títulos que hay. Alguien creo que mencionaba recién que conoció a Lu Min en una de las charlas. Lu Min es una joven, la conocí en China, yo tuve el gusto de hablar con ella, casi la traduzco, finalmente no, pero bueno, en 2019 la vi allá, tengo su libro, lo tengo firmado por acá, a ver, bueno, lo encuentro, tengo 1000 libros. Lu Min es una autora muy interesante que llevaron al cine, una joven, acá está, Cena para 6. Mira, dedicado, qué lujo. Digo, Vale más sí, ese es re ejemplar, bonito, ¿eh? y es lo más, sí, es lo más interesante poder encontrarlos y charlar. Pero digo, ¿qué falta ahí? Cantidad, digo, cantidad, animarse, valentía, digo, dejar de preguntarnos por qué y meternos en hacerlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que hay mercado y demás, pero bueno, también supongo que más determinación del lado chino, calculo, por expandir su literatura en Latinoamérica, que quizás ahora con todo lo chinísimos que estamos sea una consecuencia de, ¿no? Siempre viene un pasito más atrás, porque todo lo chino es relativamente más nuevo en términos de exteriorización, de internacionalización. Sin duda es una pata cultural y muy, 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 muy robusta y muy importante. Pero bueno, ya hay una tradición, lo que pasa es que hay que darle, como decías vos, sostenimiento, sustentabilidad, digamos, hay que darle un poco de énfasis, de aliento, de continuarla, la parte china, la parte argentina. A mí me parece súper, súper interesante. Voy a ir a Lucía, nuestra Lucía, la técnica hoy de la sala, para preguntarle, para empezar a escuchar también las voces de la gente que hoy se sumó a esta charla, que comparte, para que pueda preguntarles a Lucía y a Nicolás, o hacer algún tipo de comentario, lo que quieran. No sé si hay preguntas directamente en el chat, o ya habilitamos que abran los micrófonos las interesadas y los interesados. Sí, hay algunos que otro comentario. Primero, bueno, también mucho agradecimiento, muchos saludos de distintas partes. Eso habla un poco también de la diversidad de público también que estábamos hablando antes. Por ejemplo, Claudia agradece, ella escribe desde Chile y está muy agradecida por haber conseguido allá los estándares coreanos. Le gustó mucho, agradece esa traducción, por ejemplo. Como Julio, que aportaba justamente que le había gustado la literatura de Lu Min, que quería saber si había más donde se podía conseguir. Inclusive nosotros en la Fundación La Balandra hicimos reseña de Amo a mi mamá, por ejemplo, y en la biblioteca de cuentos también hay, digo, también para el que quiera seguir buceando. Y también lo que iba a decirle a los chicos, si quieren después nos pueden facilitar como en una lista todos los libros que acaban de nombrar, que nosotros en la descripción del video, porque esto va a quedar grabado en YouTube, en nuestro canal, podemos hacer una lista, porque a veces tal vez puede ser un limitante el lenguaje, ¿no? La lengua, digamos, ¿no? A algunos nos pueden sonar, pero a la mayoría tal vez no nos suene los nombres. Eso también puede ser a veces un limitante, entonces tal vez ayuda un poco a tener como el machete abajo. Así que invito a Nicolás y a Lucía si después quieren facilitarnos y nosotros se lo facilitamos a la audiencia en nuestro canal. Pero bueno, otros preguntan, tal vez si puede ser también algo limitante, ¿qué pasa con las librerías? ¿Dónde se venden estos libros, digamos? Eso creo que es un problema y eso pregunta Andrea. Y Eduardo pregunta, ¿qué género tiene más aceptación en Asia? O qué tal vez, o tendencia tal vez. Bueno, esas son dos preguntas. No sé si cualquiera de los dos, ¿no, Gastón, que lo tome? Cualquiera de los dos, o los dos. Huarán tiene una distribución bastante completa en Argentina, de las grandes cadenas en cúspide, parece que estoy tirando el chivo, pero en todas las librerías independientes son de fácil acceso, si no en Mercado Libre también. Y en ese sentido creo que no hay mucho problema de distribución. Hoy en día, por suerte, está bien así. ¿Cuál era la otra pregunta? Eduardo pregunta, ¿qué género tiene más aceptación en Asia? Pero no sé muy bien si se refiere, digamos, de Latinoamérica hacia los países del Lejano Oriente o al revés también, ¿no? Que viene de allá más, como si hay una tendencia. Podemos contestarlo al revés de los dos lados, si quieren, porque no, justo Bill Gotas hizo las dos publicaciones, ¿no? Hizo los dos caminos. Sí, no, le podemos pedir a Eduardo, si se quiere desmutear, Eduardo Arcuri se quiere desmutear y preguntar él directamente. Sí, hola, ¿qué tal, gente? La idea es esta. Obviamente he estado escuchando que para el mercado chino, nuestra literatura
o tiene pocos compradores. O sea, hay pocos lectores de literatura asiática en cuestión de número, nada más que nada. ¿Y qué posibilidades existen de que nosotros, de alguna manera, los latinoamericanos, podamos editar para China, donde indudablemente China o Japón, que tienen mercados, un público mucho más numeroso? Entonces, mi pregunta estaba orientada a si hay algún género de preferencia que tengan en Asia. O sea, no sé, si en narrativa, ¿no? Si es ciencia ficción, si es literatura infantil, narrativa histórica, más o menos dentro de qué género se manejan más. En Corea, al menos, por ejemplo, ahora está muy de moda el gótico urbano. Por eso es que tradujeron a Mariana Enríquez, a Liliana Coranzi, toda esta nueva movida de mujeres latinoamericanas que escriben esta ficción rara, esta suerte de gótico moderno. De hecho, con Juarán, ahora probablemente para mayo, junio, vamos a sacar una antología de autoras jóvenes que escriben gótico. Y en Corea, en estos últimos años, se está pegando muy fuerte la literatura. Se llama, en inglés se dice faction, como una literatura de yo que mezcla lo, digamos, lo verdadero y lo falso. No sé cómo se diría en español, pero ¿se entiende? Un punto Como intermedio Romina entre Paula. ficción. Sí, podría ser. Podría Ujú. ser. Sí, sí. Pero bueno, es una literatura muy anclada en el yo, muy fuerte, muy, muy intimista. Y eso es lo que está de moda ahora en Corea. Lucía, ahí quedó pendiente la pregunta, tu respuesta en Gracias. realidad, la pregunta de. Gracias a vos, Sí, Eduardo. A la sí, sí, respuesta, claro, a la estaba pregunta de esperando porque se Andrea. puso Sí. súper interesante. Sí, en principio yo de las librerías argentinas, no he estado, bueno, he estado en México y en Chile también, creo que podría decir lo mismo, pero no me atrevo a ir a Chile y a México. De las librerías argentinas no tengo más que elogios. No solo no es un problema, sino que es una facilidad. Les encanta tener algo. Por supuesto que hay que siempre revisar los términos para que, bueno, se vendan, se muestren, etcétera, etcétera, pero han sido siempre fantásticas en difundir, súper copadas, súper amorosas. Hay literatura, hay librerías especializadas en Oriente. Seguro los libros de Migotas están en Un Día en Venus, una librería que está en Villa Crespo, pero también hemos hecho ebooks, así que los pueden buscar por ahí, hay algunos también, en el caso de que no estén las librerías, pero no, en términos de difusión y de librerías, ningún problema, al contrario, más bien lo contrario, lo cual es una gran facilidad. Yo creo que en los lectores tampoco hay problema, sino que hay muchísima gente curiosa esperando. Y la otra pregunta es que está de moda ya es mucho más complejo en el caso chino, insisto, porque hay épocas, regiones, hay una multiplicidad de lectores de distintas edades. Lo que está haciendo mucho boom en este momento, chino y de otros lugares, es ciencia ficción. Futurismo, 2050, 2000, porque también es el proceso chino, ¿no? Que está como muy mirándose hacia adelante, supongo. Pero lo que está explotando mucho es eso, y también mucha biografía o diario, también mucho eso, pero es muy acotada mi respuesta, no es muy justa ni muy fiel. Seguramente todo sea pasible de ser leído y hay, digamos, habiendo 1.400 millones de personas, hay lectores para todo. Sí. A mí me hubiera gustado contestar la poesía, está de moda la poesía latinoamericana, no, pero bueno, digo, podría haberlos. El tema en China es mucho más complejo encontrar la contraparte, ¿no? ¿Qué tipo de editorial te va a publicar y dónde y cómo va a tratar tu libro? Me parece, o tu serie de libros, me parece que esa es la negociación más compleja que no está muy aceitada en el caso chino, pero a ver, hay gente hay cantidad de gente para leer, de lectores. Gracias, Andrea Papier, que había preguntado y no le habíamos agradecido. Ahí es una pregunta a Ricardo Rivera. No sé si, Ricardo, querés abrir el micrófono y hacer la voz directamente, Ricardo, la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría saber que si podría haber, en su opinión, algún boom de literatura oriental como hubo en un tiempo la literatura latinoamericana y no sé qué otros autores conocen, bueno, es que conozco más como de Japón, que son los más conocidos, que es pues Murakami, Banana Mishito y el otro que es Kawabata. ¿O qué opinan, o no sé qué opinión tienen de ellos, o si creen que hay otros autores que
Japón que se podrían, que podrían recomendar. Yo de Japón no sé tanto, pero sé que hay como una suerte de boom constante. Japón juega en otra liga en lo que es literaturas orientales. Está realmente muy avanzado en comparación a Corea. Y realmente, ahora que Yoko Gawa es la que está muy de moda ahora, como que hay muchas lectoras, muchas autoras. Y bueno, para mí, al menos en Argentina, no sé cómo será en México, pero asumo que será igual. Japón está casi al mismo nivel que las literaturas europeas y estadounidenses. Ujú. Más que hablar de un boom, ya es una tendencia constante. Sí. Y es que Lucía. aquí no tenemos como la idea de Yo no, autores coreanos ni chinos, la verdad. Muy ¿Cómo, pocos. cómo? yo creo, No, claro, no yo creo tenemos, eso. Mm. sí, es que no Yo creo tenemos eso. En el caso chino, que no, falta explorar muchísimo, falta leer muchísimo, todavía no se sabe, como para, ojalá hubiera un boom, busquemos el boom, digo, que vayamos a buscar eso, lo haya o no lo haya, pero no hay una cantidad de literatura publicada ni cerca como para ver qué se está escribiendo, qué gusta y demás. Sería muy interesante abordarla. Me animaría a decir que no la hay, pero por lo que he leído yo allá, ¿no? Pero de lo publicado, de lo que está acá, no, en el caso chino, digo, ¿no? No sabemos, es tierra por explorar muchísimo para las editoriales, para las traductoras, los traductores. La verdad que Gracias, saludos. gracias, Ricardo. Te agregaría a Yukio Mishima, autor japonés, de ahí en tu colección de nombres propios que pusiste. Sí. Gastón, estoy viendo, bueno, primero también Carmín, muchas gracias que nos aporta la librería también la Oriental, para el que quiera acceder. Y Andrea reforzaba de que está contenta, sí, pero ella decía que, bueno, a veces falta más en las librerías, tal vez la difusión, ¿no? Que se vea más en las mesas, ¿no? Es cierto, De es cierto. destacados, tal vez, esta literatura. Yo creo que Bueno, eso es una sí, gran sí. limitación, pero también es una ventaja. Capaz que un libro que no sea oriental es como que está perdido en ese universo que puede ser una librería, en cambio vos te vas a la sección de orientales y seguro los encontrás. Ese nicho a veces te ayuda un poquito. Está todo Claro. más actualizado. Claro, y Luz nos escribe desde Italia, es argentina, pero vive en Italia actualmente, entonces ella, bueno, parece que quiere acceder a esta literatura, entonces pregunta por otro tipo de soporte, si se van a arriesgar más como el ebook, o también yo iba a agregar también que existe a veces una tendencia más norteamericana, eso, más el audiolibro, ¿no? También apostar tal vez a otros formatos para llegar a un público más extenso. No sé si lo pensaron, si hay en sus posibilidades de catálogo y demás. Sí, nosotros tenemos Amo a mi mamá y Tandem está en ebook. No, audiolibro no, porque eh, imagínate si lo leo yo y lo escuchan en España, me muero, se matan. No, digo, y agregarle otra complicación a la voz, imagino. No, pero en ebook están 2 obras al menos, pero bueno, también no nos resignamos y lo más interesante para nosotros también es el objeto libro, ¿no? Queremos que eso siga funcionando como tal. Además, cuando en el caso chino, supongo que coreano también, pero digo, hay un amor por el papel y las doble tapas, y supuesto que en el argentino también, pero digo, el objeto libro se recontra revaloriza, los caracteres y bueno, todo eso. Así que se puede conseguir algo por online, digamos, se puede comprar el libro en ebook, pero nos encanta que sean libros. Nosotros, justo el libro que está pidiendo Luz, ¿por qué te empeñas? Lo tenemos en ebook, se consigue en Amazon, en Kobo, pero fue una experiencia bastante. A mí me encanta el formato ebook, leo mucho digamos, en lo que es digital, pero no nos movió el amperímetro. Nosotros tenemos muchos lectores fuera de Argentina y era como, no nos interesa, queremos el libro. Y si bien fue una experiencia interesante y estuvo bueno tenerlo, justo ¿por qué te empeñas en un libro que no tenía derechos? Tener que meternos en la compra de derechos digitales por algo que realmente es mínimo claro, la cuota de lectores, no valió la pena, al menos en nuestra experiencia. claro. Bueno, Andrés, hay pregunta. Andrés, no sé si querés preguntar vos directamente, Andrés, te desmuteás y preguntás o querés que hacemos nosotros entonces, te veo haciendo gesto ahí, que nosotros, habilitándonos a leer tu pregunta. Lo que pasa, ¿qué fue de Wei Hu? No sé, me imagino que debe ser para Lucía, no sé, lo debo pronunciar bastante mal, ¿no? Escritora que fue muy popular en el mercado de habla español.
Y después pregunta si se ha traducido sus siguientes libros, Dog y Dog, por ejemplo. Es la pregunta de Andrés. Lucía. ¿Sabés algo de esto, Lucía? Ah, estaba muteada, perdón, te estaba hablando y estaba muteada. No, Sí. la verdad que ni idea. No. ¿Cómo se pronuncia la escritora? No la leí, no pude leer la pregunta, no sé, confío en vos. ¿Qué fue? Es un nombre en chino, Wei Hu. Wang Hui será, ¿no? Supongo que Wang Hui, ¿no? Wang Ahí Hui, está. debe ser, sí. Sí, no, pero bueno, todo lo que deje curiosidad o es muy alentador para seguir buscando, buceando y convencerlos de que se vengan para este lado, de que se animen a publicar. Además, si viene con una visita a la Feria del Libro de Buenos Aires, a Chile o a la Feria del Libro de Guadalajara o a eventos de ese tipo, fascinados los chinos o las chinas de venir, ¿no? Me parece que está bueno Sí. también que se pueda producir eso, que no solo sea un libro, sino que vayamos comentando. Pero bueno, Este año, traerlos con cosas publicadas, porque traerlos sin cosas publicadas es medio terrible. este año en Ahí la feria agrega de Andrés que, claro, Shanghai Baby fue como su novela más novela. conocida, digamos. Debo confesar que la tengo en mi biblioteca. Muy bien. Shanghai Baby fue una de las primeras de acceso que tuve. Es verdad que fue todo un fenómeno en ese momento. Igual fue dentro, Andrés, no sé si te recuerda, también fue un momento también porque tiene algo de erótico también la novela, un tinte erótico, y hubo un momento también de un boom medio erótico, me acuerdo que había salido en esa etapa de varias autoras de distintos lugares, entonces puede ser que justo entró dentro de esa, ¿no? A veces hay un cruce, me imagino que los chicos deben saber, a veces cruce de fenómenos también en la literatura, pero eso se da también, ¿no? Claro. Ahí dice Eh, Andrea aporta que vino a la Feria del Libro. Este año la Feria del Libro le va a dedicar, siempre hay una ciudad invitada, eso sucede en todas las ferias, va a ser La Habana. Van a venir casi 60 escritores cubanos a la Argentina. Le pregunto a Nicolás y a Lucía, ¿imaginan a Seúl o a, no sé, Beijing o Shanghai como ciudades invitadas? ¿Se puede trabajar en eso? Porque eso le daría una masividad a la literatura coreana o a la china en el país, porque nuestra gran vidriera literaria es la Feria de Buenos Aires, ¿no? Este año el invitado a la Feria del Libro de Bogotá es Corea y están haciendo una movida impresionante. De hecho, nosotros estamos llevando todo nuestro catálogo para allá. Sería maravilloso que en algún momento Corea sea el país invitado, porque es como vos decís, es una gran ventana, es un gran acercamiento y es el evento literario más importante del año. Uh-huh. Lucía. Sí, por supuesto que sería posible y deseable, también, no solo en Argentina, sino en Colombia, en Chile, en Argentina. Han venido muchísimos escritores, me encanta que salga un caso específico, pero han venido muchísimos escritores y escritoras chinas a la feria del Libro de Buenos Aires, por lo pronto, o a distintos eventos. Sí, siempre es posible. No sé si como ciudad, pero sí, si viniera a Pekín vendrían escritores de varios lugares. Lumín también ha venido, Gefray también ha venido. Bueno, sí, sería súper interesante. Ojalá. Lo que pasa que, bueno, también son determinaciones que escapan muchísimo de las editoriales. Uno tendría que tener listos los libros o las publicaciones, pero tiene que haber material publicado antes de que vengan. Eso en mi caso chino pasó poco. O esto de Lumín. De Lumín solamente está ese cuento que tradujimos para Tándem, el de Palomas Pura Sangre. No hay otra cosa. Entiendo que se está traduciendo esa novela que les mostré, la de Escena para 6, pero no ha llegado todavía. Así que a mí me interesaría mucho más que antes de los eventos y de todo haya material. Una vez Claro. que consigamos mucho material, sí, después empezar a mostrar distintas aristas de la cultura. Y me parece que es inevitable, que no solo es posible, sino que es inevitable. Eventualmente, tardará más, menos, pero eventualmente va a ocurrir por el nivel de relación que estamos teniendo como Latinoamérica y China, ¿no? Justo este año que se cumplen 50 años de relaciones, me parece que es casi inevitable que eso ocurra. Bueno, ahí Matías Bernabeu hizo una pregunta en el chat. No sé si Matías querés leer la voz o hacer la voz directamente. Habilitás tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Yo lo que preguntaba es a ver si tienen idea, las escuelas de cuentística que tienen en ambos casos, ¿no? Pues digo, nosotros nos vemos muy influenciados por Chopin, Chekhov y toda esa onda. ¿Y qué pasa desde el lado de Asia?
En Corea el cuento tiene una gran tradición realista. Ellos están muy al lado de Rusia cuando empiezan a venir los géneros occidentales, y la tradición rusa sí es muy importante en Corea del Norte y en Corea del Sur. Después de la guerra de Corea empieza a haber, por supuesto, ya hablando del sur, ya no del norte, una gran influencia estadounidense, y ahora se están siguiendo por lo que son las tendencias globales. Pero el realismo casi naturalista en lo que fue el siglo XX, marcó a fuego lo que eran los cuentos coreanos. También hay una tradición muy moralista que venía del confucianismo, como el cuento que tenía que bajar línea y decir que era lo correcto. El sabio confuciano se transformó en una suerte de escritor militante. Sobre eso que dijo Nicolás, te quería preguntar, Lucía, ¿se da ese fenómeno también del escritor militante, digo, de esta condición de la presencia de un Estado tan fuerte en la producción del arte, en la producción de la literatura? Sí, solo se da eso. No, estoy provocando con la respuesta, pero digo, la tendencia es que se dé eso, lo cual es muy complejo porque no pone en juego, también pone en juego nuestra estructura mental, porque uno dice, pueden vivir de la literatura, el Estado los banca como escritores, qué sé yo, bueno, pero te condiciona, o tenés que ir a la oficina a escribir tu novela todos los días, del partido, no sé, tenés que ser miembro del partido y viajar. Es muy, muy impactante todo eso. No, por supuesto que no hay solo eso, que hay una multiplicidad de cosas, pero también posiblemente los que viajan sean los de más arriba en el partido y tal, los más militantes. Yo no creo que en Argentina estemos exentos de eso, y creo que los que viajan también son los más militantes, y en el resto de Latinoamérica igual. Y después están recontra al tanto de la literatura latinoamericana, de lo que pasa que van, no sé, 30 años corridos o una cosa así. A mí me encantaría, yo creo que no está todavía, amo que esté por traducirse, o traducido ya Sama, por ejemplo, pero me encantaría verlos leer a Saer, me encantaría que traduzcan a Saer, por ejemplo. Sé que hay mucha literatura latinoamericana, como dije, creo de Carlos Fuentes, el mundo latinoamericano, Borges, por supuesto, son súper fans. Muchos escritores chinos han dicho que los han influenciado profundamente. Así que se lee mucho, hay espacio para que se lea. Y ese es la otra, armamos otra con el escritor militante de Asia y Latinoamérica. No, pero digo, es muy complejo eso, porque están marcados en una estructura que limita y posibilita cosas en un sentido distinto, ¿no? También. A mí me parece que lo del escritor militante es reinteresante en tanto y en cuanto venga una cosa más amplia que el libro y demás, pero bueno, también si vos querés buscar otra cosa, o qué sé yo, que haya pocas editoriales, relativamente pocas comparado con nosotros, es un escenario bien distinto al que hay que acomodarse, y nos cuesta también, porque nos desacomoda. En ese sentido es un abismo la diferencia entre Corea, Japón y China, por ejemplo, ¿no? Pero sigo insistiendo, para ser optimista, en que inevitablemente va a ocurrir. Y está bien que eso suceda en sus términos, en los nuestros también, en la medida de lo posible, pero va a ocurrir que vengan, porque no hay manera de que siga creciendo la relación sin estos lazos culturales, sin estos intercambios de música, de literatura, de un montón de cosas. Han venido orquestas, han venido, digo, no solo nos interesa la literatura, pero va a ocurrir en distintos niveles, me parece. Acá Lourdes me hizo una pregunta, pero creo que me llegó por privado. Me preguntaba sobre los haikus japoneses. Yo no soy experto en el tema, pero sé que Bajo la Luna tiene una colección muy buena, el libro del haiku, que la tradujo Alberto Silva, que me parece el libro de referencia en español sobre el tema. Y esto, un dato de color, un escritor argentino, Martín Felipe Castañet, está preparando una antología de haikus feos. Como que nosotros pensamos el haiku como toda esa cosa de la naturaleza mística y el momento, pero parece que tienen una gran tradición los japoneses de haikus picarescos, sobre lo horrible, sobre lo grotesco, y me parece un enfoque muy interesante y espero que salga pronto. Nico, aporto de que acá había un grupo de Facebook que yo participaba, que era los haiku cumbia, que era hacer haiku con la cumbia, con términos cumbieros. Le puedo pedir a Martín Felipe Castañeda hacer el libro. Que lo agrega a la antología, entonces, que está trabajando. Hay más preguntas, igual veo que la gente se está animando. Graciela pregunta por literatura infantil, que justo Nicolás igual también tiene publicado literatura juvenil, ¿no? Que va medio ahí también, pero Graciela, no sé si quieren contestar, y Andrés también pide que si ustedes cada uno recomiende como
de sus propias editoriales donde han trabajado, cuáles son esos libros como base, ¿no? Para recomendar, imprescindibles, que quieran, para cualquiera que se quiera iniciar. Con respecto a la literatura infantil, sé que hay bastante en Argentina coreana. No me acuerdo ahora la editorial, pero se la puedo pasar a Lucía después para que lo pongan en el posteo. Pero sé que hay varios traducidos. Es algo de lo que más quiere exportar Corea, la literatura infantil. Es como que algo que le interesa bastante y al parecer están muy bien posicionados a nivel global con el género. Y con respecto a lo imprescindible, para mí serían las antologías, porque es esto, te da la variedad, te da un pantallazo, que sí, y ahí te daría la selección de en qué profundizar. En nuestro caso, tenemos una antología que se llama Laberintos de Neón, que sería como, bueno, escritoras sub-35 que están escribiendo ahora de todo un poco. Lucía. Nosotros con Mis Gotas sacamos una colección de 10 cuentos, ahora tengo 2. Sauchón pesó un elefante y Simawan rompió el jarrón, que tienen algo maravilloso que incluye a la literatura china, que es los dibujos. Son bellísimos. Lo sacamos junto con una editorial Blossom, una editorial china, en conjunto. Es una edición de clásicos, muy, muy, muy clásicos, son 10 números, 10 cuentos, muy, muy bonitos. Yo además doy clases a adultos y a niños y a los niños les fascinan, y se quedan locos con los dibujos y además los trajes, los vestidos y demás. Hay 10 cuentos para niños, ¿sí? También están en varias librerías, como decían, en Un Día en Venus, Eurostán también. Es una colección preciosa y hay relativamente poco publicado, pero sí se escribe mucho, sí, eso seguro. Y después, no sé si los imprescindibles, pero en mi caso se me ocurre que una variedad compleja o completa, quizás, tenemos, en el caso de Mil Gotas, tenemos Amo a mi mamá, que es una novela corta, Ouyang Qianhe, que es un poeta maravilloso, o sea, poesía, novela, y Tándem, que es una antología de cuentos. También hay cuentos latinoamericanos, es mixtura de Chile y Latinoamérica. La idea es que, bueno, que los latinoamericanos se publicaran allá, pero bueno, todo lo demoró mucho la pandemia, no sé qué ha pasado con eso. Pero dentro de lo posible, también en el caso de Petreca, son medio imprescindibles los de Adrián Hidalgo, los Guzmao, o el de Quefei, o bueno, no sé, o el de poesía también, de los 100 poetas chinos. Me parecen libros súper interesantes. Pero nada, yo intentaría leer eso, cuento, novela y poesía. Ahí Patricia para un pantallazo, García, ¿no? sí, Patricia García pregunta si podés repetir los títulos de los cuentos infantiles. Igual, como dijo Lucía, nuestra Lucía, después cuando subamos esta charla al canal de YouTube que tiene la Fundación, vamos a agregar ahí el listado de títulos y de autores que fueron nombrando Lucía y Nicolás. Sí, claro, y les mando la imagen de atrás donde están los 10 títulos. Pero serían cuentos clásicos chinos en mandarín y en español. Son bilingües, además ese chiste está muy bueno también. Tratamos de sacar muchas cosas bilingües. El caso del libro de poesía también lo es. A mí el que más me gusta es Sauchón pesó un elefante, pero bueno, es un niño que pesa un elefante, me parece maravilloso. Pero además son cuentos clásicos que son súper modernos. Ya se están imaginando todo cómo pesarlo, pero bueno. Pero es una colección de cuentos chinos. Si buscan colección de cuentos chinos mismo en las redes, las librerías y demás, están por ahí. Y además tienen el gran valor de los dibujos. Ahí, antes de ir a la pregunta de Elizabeth, o Elisabetta, te quería preguntar por esa cuestión de los dibujos y los gráficos, porque bueno, uno habla con los editores y habitualmente trabajan con texto, con letras, con palabras. ¿Cómo fue ese trabajo de mezclar o de fusionar la ilustración con el texto? Fue un desafío, y también fue un desafío la impresión también, ¿no? Pero bueno, salió un material súper lindo, y la clave para nosotros fue laburar con libros que ya estaban medio preformateados, que es de la editorial Blossom, o sea, laburar colectivamente. Eso también sería siempre bien interesante, laburar, hacer colaboraciones, ¿no? Que no sea solo una editorial argentina, sino en coedición. Entonces,
laburamos mucho, fue un chino realmente, porque laburamos mucho con la editorial de allá, que nos iba mandando, acomodando, y después nada, vamos a nominar a Nobel de la Paz al editor de acá, que ponía una cosa y salía otra, y le sumamos caracteres, y bilingüe, y corregíamos, y tilde, y el voceo, y además hay que corregir, si uno cree que hay que corregir cualquier borrador o cualquier libro un par de veces, en el caso de las traducciones, por más brillante que sea, quien estuvo a cargo de la tarea, es dificilísimo, hay que hacer 20 correcciones y se te pasó algo. Digo, es muy, muy fuerte eso también. Yo no lo mencioné, pero también tradujo un libro académico muy, muy maravilloso que me da la oportunidad de decirlo, que se llama Mujeres de Confort en China. Traduje algunos artículos chinos. Es un libro de una investigadora argentina que se llama María Pilar Álvarez, sobre un fenómeno muy, muy interesante que son las mujeres durante la guerra chino-japonesa, ¿no? Todo lo que pasó, bueno, hubo un sistema militarizado muy fuerte. Así que también se los recomiendo. Se llama Mujeres de Confort en China, una guerra íntima. Es un poco más, no sé si no es literatura, pero académico, serio, claro, no, pero está bien interesante también porque... Sí, por supuesto. Sí, digo que aporta a la variedad. Ahí había, bueno, Elizabeth, no sé si querés hacer vos la pregunta directamente o la leemos. No sé si querés desmutearte. No está, me parece, ¿no? Bueno, pregunta... Lo siento, no puedo abrir el micrófono. Bueno, hacemos nosotros la pregunta. ¿En dónde puedo encontrar los libros de Juarán en Europa? Soy italiana, pero vivo en Holanda. Este año, después de junio, probablemente ya estemos distribuyendo en España. Es como, lo estamos todavía trabajando, pero ya está casi todo hecho, así que probablemente en agosto para adelante nuestros libros se consigan en España y desde librerías españolas va a ser mucho más fácil conseguirlos en Europa. Bárbaro, ahí sí, qué bien, dice Elizabeth. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Aportar algún comentario? Decir, no hace falta que sean preguntas, con total libertad abren el micrófono y dicen lo que piensan, lo que sienten. ¿Nos quedó Teresita algo, dice que es muy Lucía? interesante el encuentro. Muchos agradecen este primer ciclo de debates, ¿les parece? Bueno, fue obviamente muy nutrido y muy distinto a lo que tradicionalmente habitualmente, conocemos. sí. Sí. Acaban de comprar por Mercado Libre un libro de Juarán. Lo conseguí. Un éxito de venta. La risa de Nicolás ya lo dice todo. Hoy se come. Ahí Lucía trajo un tema que son las traducciones, que da para otro Zoom, para otra charla, pero me imagino que ella decía, bueno, es un chino también, ¿no? Trabajar las traducciones, si uno corrige 2 o 3 veces un texto en español, cuando hace una traducción son 20 repasadas o pasadas de lectura. Me imagino que en tu caso, que vos haces muchas de las traducciones de los textos que publicás, debe ser también un trabajo agotador, ¿no? ¿A Lucía o a mí? A vos, Nicolás, a vos. Perdón. Con Juarán se está dando un fenómeno muy interesante, muy raro, de hecho lo estamos estudiando. Normalmente, traductores latinos traducen para España y allá se localizan. Con coreano se está dando que traductores españoles traducen para Latinoamérica y los estamos localizando nosotros. Es un fenómeno inverso que creo que nunca se había dado en lo que es la historia de la edición latinoamericana. Es muy particular y eso lleva a muchos choques por momentos, porque tal vez nosotros como latinos a veces somos un poco más sumisos aceptando las localizaciones y los españoles no tanto. Así que es como un tema bastante delicado. Yo de hecho me he peleado bastante con traductores por este tema, porque bueno, un vale, no se puede poner un vale, un vosotros en Argentina. Y a veces eso genera tensiones. Pero por suerte el nivel... ¿Sí? ¿Qué haces en esos casos? ¿Vos corregís esas traducciones? ¿Trabajás sobre esa traducción? Lo dije medio chiste, medio en serio, pero sí, lo localizamos porque si no, no se puede publicar. Igual nosotros, Lucía al principio había hablado un poco de las traducciones, nosotros somos más amigos del neutro que del rioplatense por una cuestión que distribuimos en la región. Nuestros primeros libros, por ejemplo, que eran más argentinos, más rioplatenses, por ejemplo, recibimos quejas de Chile que estaría bueno que sean un poco más amigables a su público. Y bueno, uno siempre está pactando. Claro.
¿Alguien más quiere Sí, decir yo, algo? Sí, perdón, sí, quería Lucía. decir Sí, sí. algo muy particular que pasa en el caso chino, que se está revirtiendo mucho esa tendencia gracias a todo el amateurismo y la valentía y instituciones y lectores y demás, pero que lo traducían chinos. Entonces, al español, digamos, ellos tienen la idea de que un chino que habla español puede traducir al español, lo cual es, en algunos casos, un encanto y en la mayoría un desastre, porque traducen con diccionario y porque uno no maneja el uso, ¿no? Es como si yo, que hace 2 años que no vivo en China, me pongo a traducir al chino. Bueno, puedo mandar mails, puedo comunicarme, pero ponerme a digerir su lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo tenía que leerles un cuento a niños pequeños en chino que decía el melocotón, el melocotón me encantaba, no es una cosa como un delirio, digo, pobres niños, entonces sí, era un durazno mágico, qué sé yo, digo, Claro. también, cuando un mexicano, un español me dirán como, bueno, pero digo, aunque no sea rioplatense, es muy difícil, por eso digo, le agregamos al por qué, el qué, el cómo y el para quién, ¿no? Para quién uno está Claro. publicando. No sé si hay una cosa tal como el neutro, hay que hacer muchas resignaciones y hay que elegir y hay que ser valiente para traducir, pero también hay que ser muy lector y muy curioso, y yo estudio mucho a traductores de cualquier lengua, soy muy fan de muchas poetas o muchos novelistas y demás, y que me parece que en el caso de Juarán Zuni lo tiene, que es dotar al lector de vocabulario. O sea, yo les digo cuenco y les va a cerrar, digo, depende de la manera en que armo la oración, ¿no? Y me parece que hay que hacer negociaciones, pero también hay que regalar orientalismos y que vayan cerrando. Me parece que también hay que hacer un esfuerzo por, no digo educar al lector, pero sí darle posibilidades. Y el lector va a decir, esa palabra yo la conozco, no la uso, pero digo, no, me está cerrando, ¿no? No solo en el voceo o en los insultos, cuando toca traducir una partecita donde se insultan es fatal, porque o sea, ahí te entra todo el localismo y hay que hacer muchas, muchas concesiones, pero tampoco decir pues la tía dos y el tío, porque es muy fuerte también eso, ¿eh? Y los estamos haciendo desde acá, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son muy interesantes y surgen en toda la literatura, digo, en todas las traducciones supongo, pero en el caso de Oriente es muy, muy fuerte también, muy pronunciado. Gastón, Bueno, tenemos sí, Mónica, no sé si hay tiempo para Mónica que sí, levantó sí, la sí. mano. Mónica, sí, adelante. Desmutéese, Mónica. Hola, buenas tardes, gracias, muy interesante. Mi pregunta va en relación con algo que recién anticipaba Lucía. Ustedes como traductores, hablaron del cuento infantil, hablaron del realismo naturalista. ¿Cuál es la diferencia fundamental de estilos en la literatura que ustedes traducen y la nuestra? ¿Por qué se nos hace fácil leerlo o por qué se nos hace difícil leerlos a los autores de los países que ustedes traducen? El subjuntivo. El subjuntivo es de lo que carecen. Ellos son enteramente reiterativos y nosotros somos absolutamente subjuntivistas. Somos militantes del subjuntivo. Entonces llevar literatura allá es fatal en ese sentido. Dije fatal como 10 veces, pero es broma. Es interesante, un desafío interesante. Y yo tengo que traducir a lectores amantes del subjuntivo reiteraciones constantes. Ellos reiteran, si uno ve los discursos chinos políticos, digo, para sacar el ejemplo de la literatura, suena todo muy reiterativo, pues es así, es muy sonoro, muy bello, muy, muy metafórico, etcétera, etcétera, pero la reiteración, ellos te dicen 8 veces la misma cosa, y si vos le ponés 8 veces la misma cosa, es otro recurso literario acá. Para mí eso es la mayor dificultad que siempre he tenido, y después, bueno, las metáforas, porque tenés que, digamos, sin poner, a mí no me gusta en general poner muchos asteriscos, muchas notas al pie, pero digo, sin tener que explicar la historia china de 5.000 años, que se entienda que esa piedra no es cualquier piedra. Pero bueno, también ahí tenemos mucha escuela de traducciones del inglés y del francés, digo, para tomar ejemplos o mejorar, pero bueno, es muy incipiente todo. Pero en mi caso sería la reiteración y mucho más que los orientalismos, y a un lector mucho más chipeado en otro formato, por decirlo de esa manera. No sé si te contesto. Muchas gracias, me encantó la pregunta.
Con el coreano pasa algo muy similar, son muy reiterativos, el tácito casi no existe, es como si uno se llama Pedro, va a ser Pedro, 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 y medio que te taladra, y se reitera, y por momentos, bueno, hay que recortar y mucho, porque bueno, nosotros tenemos otro espíritu de la lengua, que en Otra coreano... cosa muy difícil, perdón, no, dale. No, era eso. Otra cosa muy difícil en el chino es los tiempos verbales. Los tiempos verbales son dificilísimos porque en general el verbo no cambia y se va acomodando a otras partículas que le van dando sentido en torno a la oración. Entonces, uno tiene que decidir casi caprichosamente si pasó hace 5 minutos o 10, o ayer, o digamos, es muy, muy difícil. Nosotros tenemos una complejidad de tiempos verbales en todas las lenguas sajonas también, pero en el caso chino funcionan bien, bien distintos. Yo, por ejemplo, ahora estoy traduciendo un cuento, me quedan 5 páginas y todavía no sé si los protagonistas son hombres o mujeres. Y es como que probablemente en algún momento por el contexto me dé cuenta y ahí voy a tener que irme para atrás y cambiar todos los géneros. Los dejé en femenino por default, pero sé que en algún momento me voy a enterar y bueno, esas son dificultades. Ellos no tienen marcas de género, no tienen marca de número, así que a veces es como me están hablando de una persona, de muchas personas, de un libro, de muchos libros, de un hombre, de una mujer. Pero bueno, eso es contexto y justo este cuento es muy particular. Normalmente es un poco más fácil. Qué bueno, qué interesante, ¿eh? Cómo uno aprende también. ¿Alguien más quiere decir algo? No, ¿Comentar perdón, algo de este libro? Sí, agradezco Mónica. porque justamente, perdón, Gastón, agradezco porque la complejidad, me imaginaba esa complejidad de lo poco que he leído, así que gracias por traducir, porque en definitiva ustedes hacen un laburo que nos permite a nosotros como lectores llegar a una literatura que nos es absolutamente ajena, en todos los sentidos, tanto por distancia como por accesibilidad, como por el uso idiomático. Gracias. Gracias a usted, Mónica, y es verdad, el trabajo que hacen detrás de escena, ¿no? Porque muchas veces uno no valora del todo el trabajo de las traducciones, del trabajo que hacen Lucía y Nicolás, es un trabajo casi, bueno, colosal, titánico. Ahí está Sí, María tenemos, sí. Sí, a María, a Mara, perdón, Mara, que está con la mano levantada, y Mara, ¿qué tal? Sí, no, sé Mara. que queda poco tiempo, simplemente quería agregar un gesto de agradecimiento y de gratitud incluso narcisista a ambos traductores, lo digo como traductora, era inevitable eso, porque siendo traductora de inglés y sabiendo que también en cuestiones de género y en cuestiones de tiempos verbales hay dificultades, me es muy grato escucharlos, por un lado que hablan de la dificultad que significa, de las decisiones que uno tiene que tomar como traductor y traidor, y por otro lado que lo hagan igual con cierta naturalidad y hasta con cierta humildad, porque el trabajo del traductor en algunos casos está como muy invisibilizado, y de hecho la buena traducción es la que no se nota, y ahí está la paradoja. Pero por otro lado también hay como un cuco, ¿no? Entonces, esto de empezar a popularizar o vulgarizar en el mejor de los sentidos otras literaturas, me parece como algo maravilloso y me da mucho placer escuchar a traductores más descontracturados de los que por ahí en otras circunstancias he escuchado. Así que chapó para ellos. Muchísimas gracias por hacer lo que están haciendo, desde la minoría que resiste, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mara. ¿Alguien más? ¿Quedó alguien, Lucía, ahí dando vuelta por preguntar o haciendo algún comentario? No. Todos agradecen, hacen comentarios. Bueno, muchos hacen ese hincapié, ¿no? De la dificultad de las traducciones. Bueno, y ahora es como que los compadecen, parece, por un lado, y por otro se lo agradecen. Casi hacen patria. Sí, a mí, yo re agradezco y a mí me sirve un montón todo el laburo de traductores de muchas lenguas, incluso porque hay problemas que uno piensa que solo ocurren del chino al castellano o del coreano al castellano y ocurren en todos otros idiomas y además te ayudan otras soluciones. Y después la parcialidad de decir, bueno, este libro sale ahora y lo hago con amor, tratando de respetar al autor, a la autora y ya. Y en mi caso me pasa que como los actores hollywoodenses que presumen de que si es boxeador, se pone a estudiar boxeo un año, y si es gordo, cambian la dieta, y en mi caso, no sé, cuando traduje Las mujeres de confort, estaba con una bola en el pecho de estudiar esa literatura, y siempre en mi caso me tengo que poner a estudiar muchísimo, y muchísimo chino,
De todas maneras, siempre le pongo mucho más hincapié al castellano, al idioma en que será leído, que ese me parece que es también un error muy fuerte de muchos traductores, que prioricen la lengua, como decía, ¿no? Que un chino traduzca al español. Bueno, no sé, si vos sos muy bueno en chino, traducí al chino, qué sé yo. Estoy tirando ideas provocativas, ¿no? Pero agradezco yo, en lugar de devuelvo el agradecimiento, porque es sentirse contenido y sí, somos valientes, cara dura, en mi caso por lo menos, sin duda, pero no voy a matar a nadie de un libro, espero. ¿Puedo contar una última anécdota sobre eso que comentó Sí, por Lucía? supuesto, por supuesto, por supuesto. La primera camada de traducciones coreanas fueron efectivamente por coreanos que tenían el español como segunda lengua. Y Oliverio Coelho era en Bajo la Luna el que las retocaba y las españolizaba un poco, para hacerlas un poquito más amigables, porque realmente era un español muy, muy tortuoso. Pero hubo un caso con un libro de poesía de Bajo la Luna, que era un libro de poesía hermoso encima, que el traductor era el traductor al coreano de Borges, y era una eminencia en Corea, y no se le podía tocar una coma. ¿Cómo le iban a tocar una palabra al traductor de Borges? Y tuvo que salir el libro con un español, encima de la poesía, tan vetusto. Pero bueno, son cosas que pasan con las literaturas nuevas. Y era Borges además. Ah, no, no era Borges, era un autor era el traductor de coreano. Borges. Era el traductor coreano. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, cerramos entonces. Agradezco muchísimo a todos, puntualmente a Lucía Fernández y a Nicolás Braesas. Hemos aprendido, los hemos escuchado. Hemos disfrutado muchísimo esta charla, por lo menos en lo personal, creo que por los comentarios que hay en el chat también hemos disfrutado. Recuerden que esto se va a subir en los próximos días al canal de YouTube que tiene la Fundación, con el listado de los títulos de libros y autores que han surgido acá en esta charla. Agradezco a Lucía también, nuestra técnica, por cómo ha bastoneado también la conversación, y desde ya los invitamos. En abril vamos a tener un nuevo encuentro de charla debate, también con 2 editores, pero la editora de Eterna Cadencia y uno de los editores de Blatt y Ríos, 2 editoriales, quizás un poco más comerciales, para saber cómo anda la literatura un poco más comercial, y obviamente en la previa de lo que va a ser la Feria del Libro, que arranca el 28 de abril, y que bueno, trataremos con la balandra de hacer pie y seguir dando vueltas por el mundo de la narrativa. A todos, gracias, y bueno, nos estaremos reencontrando en un próximo Zoom. Cuídense, buen fin de semana.